Entonces, como les mostraba aquí, su examen va a constar de dos temas: distribución de las instalaciones y superficies mínimas requeridas. El tema de distribución de las instalaciones se divide en dos: en distribución por proceso, que es la que se encarga de agrupar las máquinas de acuerdo a la función que realizan. Las sierras por un lado, las soldadoras por otro, los tornos por otro, los martillos en otro. En cambio, la distribución por producto se adecua al producto que va a realizar. Si ustedes van a hacer una silla, tiene todo un proceso, toda una línea y todas unas máquinas ya enfocadas en cada operación para que su proyecto o su proceso avance y lleguen a tener un producto terminado. La diferencia, como ven, es bastante. En la distribución por proceso se elabora una tabla la cual calcula los costos entre secciones. Y aquí el objetivo es encontrar el costo total entre secciones más bajo. En cambio, aquí en distribución por producto es encontrar la mejor distribución de las estaciones. No siempre les va a salir, como en la ayudantía presencial que vimos, el número teórico. Les puede salir más. El problema es que les salga menos de ese número mínimo. Básicamente se enfoca en eso, en organizar las operaciones por estaciones. Y si las organizan en pocas estaciones, mucho mejor. Siempre también pensando en el tiempo, que no estén dejando a la máquina sin hacer nada durante mucho tiempo. Lo recomendable es que su tiempo resultante sea 0, lo ideal, ¿no? Pero con que sea 7, con que sea 10 está bien. Van a haber casos aquí, como ven, que hay tiempos muy grandes, como 20, pero son situaciones que realmente no se puede reducir a más porque las mismas operaciones no nos dan para ejecutarse. Eso ahorita lo vamos a ver. Aquí la distribución por proceso siempre les va a dar una tabla así, que es la tabla de recorrido. Esta indica cuántas veces pasa desde la sección 1 a la sección 2, a la sección 3 o a la 4, les indica con la flecha. No todas van a tener este tiempo de veces. Es decir, como ven aquí, la operación 2 con la 6, por ejemplo, no tienen unas veces. Es decir, no pasan entre la sección 2 a 6 o de 6 a 2 nunca. ¿Por qué? Por el mismo diseño del proceso. Eso ya es, no sé, problema de fábrica en sí, que no puede llegar un producto desde la sección 2 a la 6. Pero en esos casos lo van a ver aquí. Aquí yo les puse X, pero en realidad es 0, porque como ven, como les dije, desde la sección 6 a la 2 no hay veces transcurridas entre esas secciones, por ende sería 0. Luego les va a dar una distribución ya definida o les puede dar como otro problema que vamos a ver, que ustedes modifiquen esa distribución. Una vez tienen esto, y si no les da esto, como notan, lo da este gráfico. Es el mismo, aquí está 1, se lo voy a dibujar. Aquí está 1 en este gráfico, pero aquí también 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7. Y abajo lo mismo, ¿no? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Esto puede no dárselos, pero ustedes ya de aquí sacan la distribución actual del problema. Una vez tienen esto, también les tiene que dar un costo de transporte entre secciones contiguas. ¿Qué quiero decir con contiguas? Y es donde más no entienden mucho. Que se refiere a la sección que está al lado de la que están examinando. Si vamos a encontrar toda esta columna, por ejemplo, de la 1, se tienen que enfocar en la sección 1 y ver cuáles son las que están al lado de ella. 3 es contiguo de 1, 4 es contiguo de 1 y 2 también. Pero 5 ya no es contiguo de 1 porque para llegar a 5 tienen que pasar por 3 sí o sí. O si quieren por 4 y luego a 5. Pero no es un transcurso directo, a eso es lo que se refiere. Entonces,
Entre las secciones contiguas les da un costo dólar sobre tiempo y les dice que entre 1 y 3 el costo va a ser 1,5. De 1 y 2 también, de 1 y 4. Pero ¿alguien me puede decir cuánto va a ser de 1 a 5 su costo total? Costo de transporte, perdón. No lo escuché. Se va a multiplicar por 2 Exacto. el costo. Va a ir aumentando de acuerdo hasta donde quieran llegar. De 1 a 3 es 1,5. De 1 a 5 serían 3. 1,5 multiplicado por 2 o lo suman. Y de 1 a 7 va a ser 4,5. Lo que se complican es cuando ya les toca llegar de 1 a 8. Se olvidan de que 5 es contiguo de 8 y van desde 1 a 3. Lo voy a dibujar. De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 8. El costo ya ahí excede los 4,5. Y si excede su costo, igual se va a ver reflejado en esta tabla. Les va a salir uno más alto. Cuando podían haber hecho directamente de 5 a 8. ¿Por qué? Porque 5 es contiguo de 8. Y ahí el costo les va a salir muy diferente. Sí o sí tienen que analizar bien eso y recordar las secciones contiguas, porque pueden estar calculando un costo de transporte más alto y aquí el análisis se basa en eso, en que ustedes tienen que escoger el costo entre sección más alto y tratar de acercarlo para disminuir ese costo. Y una vez lo acercan, ver si el costo total es menor. Siempre se escoge el menor. Pero si ustedes ya desde aquí varían el costo entre sección y le ponen uno más alto, y aquí ya nos le va a salir, como en este problema, el costo de sección más alto entre 1 y 7. Les va a salir entre 1 y 8, cuando está mal. Luego, aquí les puse unas notas de cómo se calcula con secciones contiguas, pero en realidad se calcula esto con todo, porque como vimos, de 1 a 8 va a ser igual las veces que se transporta de esta tabla y su costo de transporte, que como vieron es solamente ir saltando entre estaciones, recordando cuáles son sus contiguas de la que están analizando y directamente multiplicar. Aquí, por ejemplo, la primera es 16. ¿Por qué? Porque en esta tabla de 1 a 2 se transcurren 16 veces. Entonces se multiplica 16 por 1,5, que es el costo de transporte aquí. Luego, 31 sería 21 veces de la tabla por el costo de transporte, que también es 1,5. Aquí, como ven, de 5 a 2 o de 2 a 5 pueden ponerle X o 0. Es 0, ¿por qué? Porque en esta tabla no hay unas veces transcurridas de 2 a 5. Sí o sí se tienen que fijar primero en esta tabla si existen veces transcurridas entre esas secciones. Si no existe, directamente esto es 0. Igual pueden calcularlo, ¿no? Si no existe aquí las veces, sería 0. 0 por, ¿cuánto es de 2 a 5? Sería 1, 5, 3. Por 3 igual da 0. Por eso es que siempre se tienen que fijar en esta tabla si es que existe transporte entre esas secciones. Si no existe, directamente es 0. O X, como le quieran poner. Así se hace para cada casilla. Esto por si acaso lo pueden hacer por esta parte de abajo o lo pueden también trabajar desde acá arriba. Se hace de la misma manera. De aquí ustedes analizaban el costo entre sección de 1 a 2. Aquí arriba igual van a hacer lo mismo, ¿no? De 1 a 2, de 1 con 2, de 1 con 3 y así con cada fila en este caso. Aquí lo estamos trabajando por columnas. ¿Qué pasa cuando se trabaja por columnas? Luego de esto, una vez calculan todo su cuadro, hacen una sumatoria de cada columna, sumatoria total, y luego hacen otra sumatoria de los totales de cada columna. ¿Qué pasa si lo hacen por la parte de arriba? Lo mismo. Se hace ya una sumatoria total de toda esta fila
de la 1, luego se hace una sumatoria de toda la fila 2 y por último se hace una sumatoria total de toda la columna. No sé si en esa parte se entiende bien. ¿O tienen dudas? Sí, entiendo. Ya. Entonces, una vez calculan aquí, en su misma tabla, ojo que esto es para este tipo de problema, que no les dice o no les especifica si tienen que hacer otro análisis o si tienen que... Vamos a verlo después, por ahí los complico. Luego de calcular eso, en esta tabla identifican el costo más alto. Está desde 24, 10,5, pero aquí el más alto es 76,5, que sería el costo entre la sección 7 y 1. Entonces, nos vamos a este cuadro. Tiene sentido de por qué nos sale alto, porque como ven, la distancia es bastante grande. Entonces, ¿qué se hace después? Según el libro, se tiene que acercar esta sección a 1, o sea, 7 se puede acercar a 1 o podemos acercar 1 a 7. En este cuadro yo acerqué 7 a 1, pero ¿qué pasa si acerco vamos a copiar aquí, este? Ya. En este caso no quiero acercar 7 a 1, quiero que 1 se acerque a 7. Entonces, acerco el 1, pero este 5 que estaba en este cuadrado se va al lugar del 1. Quedaría así. No es como que muchos veía que hacían esto. Ponían el 1 aquí y esto lo movían al otro lado. No, esto ya está mal porque están no solamente moviendo al 1, están moviendo al 3, están moviendo al 5. El objetivo de esto es solamente mover las secciones que nos causan el mayor costo. En este caso sería 1 y 7. Entonces el resultado quedaría así. 5 viene al lugar del 1 y el 1 se va al 5 y estas dos ya quedan juntas. Pero lo demás se mantiene intacto. Ay, y aquí yo moví el 7 al 1 y nuevamente hacemos lo mismo. Obviamente que van a haber filas que se van a mantener intactas, 24 de 1 a 2 porque no se ha variado las veces y tampoco se ha variado el costo entre transporte, es decir, aquí sigue siendo 1,5, pero sí se va a variar el 1 al 3. ¿Por qué? Porque el 3 lo mandé al lugar del 7, entonces su costo va a ser más alto. Lo demás lo pueden calcular igual para estar seguro, pero si no variaron aquí la tabla y tampoco se variaron sus veces transcurridas, esto va a ser lo mismo. Como ven aquí, 19,5, 18, 75. Prácticamente lo que cambia es lo que sí variaron, que sería la posición del 3 y la posición del 7. Luego se hace lo mismo, ¿no? La sumatoria de toda la columna 1, toda la columna 2 y luego ya la sumatoria total de los totales de cada columna. Entonces aquí ya tenemos dos resultados. En la alternativa 2, o no sé, método 2, o no sé cómo lo quieran llamar igual, tenemos 601,5 y en la alternativa 1, que era la que nos daba el problema, es decir, la distribución del problema, 483. Entonces aquí elegimos la menor, que sería la alternativa 1. Ustedes como resultado pueden poner el costo de transporte de la alternativa 1. Esto ya lo saqué del mismo problema en sí. Por aquí dice flujo de jornada de 8 horas, igual pueden ponerle de acuerdo a su problema. Es el más recomendable utilizar, es decir, la alternativa 1 es la que me genera menor costo. Aquí ya es interpretación de ustedes como lo quieran poner. Este es un tipo de problema, vamos a ver otro, que serían los dos únicos formatos para este problema. Y si en caso hubiera otro, lo único que podría variar es que el costo de transporte ya no sea 1,5, sería, no sé, 4, sería 3. Y después los demás datos sí o sí se los tendría que dar
porque esto de las veces es netamente del problema en sí, dato que se lo tiene que dar el problema. Y este cuadrito, como ven, si quieren no se lo da, pero ustedes ya lo sacan del mismo gráfico. No sé si se entendió hasta aquí este ejercicio. Os digo que lo que nos puede dar es este cuadrito que indica el costo contiguo. Bueno, Las secciones contiguas. Eso. Nos da solamente los precios, ¿no? O sea, digo el costo. Sí, pero tienen que leer bien si son secciones contiguas, porque aquí como les pongo de nota, si las dimensiones son diferentes, es decir, si este es cuadrado y este es rectángulo o así, ya no se calcula el costo total, o sea, el costo de transporte que vemos aquí, y tampoco nos los van a dar, sino que se calcula en función a sus metros recorridos. Pero eso ya no he visto un problema así, pero en teoría si este fuera el caso, ya les daría como que la distancia recorrida o los metros, centímetros que se recorrieron y sería lo mismo, ¿no? Si este es un triángulo, aquí, bueno, es que no he visto ese tipo de problemas y el ingeniero no lo ha enseñado tampoco, así que si tampoco se los ha dicho a ustedes o si han visto algún tipo de problema que hayan usado los metros. No, creo que no. Entonces esto lo descartan. Lo único que sí tienen que fijarse es esta tabla. Ya de aquí sacan esta tabla que les da de problema para calcular el costo. Y también les tienen que dar el costo de transporte. Y cuando nos pide en el examen hacer un cambio, por ejemplo, si ya tenemos la gráfica 1, esa sería como que la alternativa 1, nos puede llegar a pedir una segunda alternativa. Ese es el siguiente problema que les digo. En el siguiente problema ya les da el resultado de esta alternativa. No necesariamente les da el cuadro, pero les dice se hizo un análisis, algo así, ahorita lo voy a poner, que ya les da el costo más alto entre la sección y ustedes de acuerdo a su gráfico tienen que identificar y ya directamente pasan a realizar la alternativa 2 con el fin de solamente calcular el costo. No les dice compare o no sé, solamente ya les da el resultado de esta alternativa, el costo entre sección más alto y les dice calcule modificando ese costo. Ahorita les voy a mostrar. Ya. Aquí como ven dice la distribución D1 tiene el costo más alto de transporte entre las secciones 2 y 6, con un costo de transporte de $1,5 transporte entre secciones contiguas, determina el costo total de transporte para la distribución 2 o alternativa 2. No les dice calcule o examine el costo más bajo entre la alternativa 1 y 2. Les dice directamente este costo más alto que está en la sección 2 y 6 es muy alto. Hace un análisis para disminuir este costo y ya es solamente eso. No les dice compara este costo porque no nos está dando el dato del costo de 2 y 6. Si nos diera ese costo, ya ustedes tienen que hacer esto mismo, pero tienen que analizar si nos conviene esta nueva alternativa, si tiene el costo más bajo o nos quedamos con esta primera. Pero como no nos dice cuánto cuesta esta alternativa más alta, digo, este costo más alto de la alternativa 1, solamente tenemos que bajar la cantidad que fuera y hacerlo con esa nueva distribución. Aquí igual les puse el objetivo de esta distribución, elegir el costo de transporte entre sección más alto de la anterior alternativa. Si corresponde a secciones que no son contiguas, se varía el lugar acercando a la sección. Esto más aplica a lo que vimos anteriormente. Se eligió el costo de sección más alto, que era 74 creo, y se examinó si son secciones contiguas para variar el lugar. Aquí está lo demás.
De 1 a 3 es 1,5, como dice. De 1 a 5 ya sería 3 y de 5 a 7 4,5. Es el mismo análisis. Se acercó el 2 al 6, porque aquí como ven esto era del gráfico. Entre medio de la operación 2 y 6 estaba el 4 y yo lo que hice fue mover el 6 al lugar del 4 y el 4 se va al 6 y se procede a calcular. Aquí como ven es de la otra manera que les dije, resolver por la parte superior, ya se hace por filas. Una vez se tiene todo eso se saca el total de la fila 1 y una vez se tiene ya los totales de todas estas filas se saca el total de los totales, o sea, de la columna. Y me da este costo. Y aquí terminaría el ejercicio porque no sabemos si este costo es mayor o menor que este que conseguimos, así que el análisis no va por ahí, va por directamente acercar y disminuir este costo, cual sea, y calcular su costo total. ¿Se entendió este ejercicio? Chicos. Sí, sí, se entiende. Ya. Estos ya son ejercicios de distribución por producto. Como vieron, no siempre les va a dar una malla así. Puede darle directamente que calculen el número mínimo teórico de estaciones. Se los dije igual en clase presencial. Porque en este tema tiene varias incógnitas para calcular. Directamente les puede decir que calculen el ciclo, les puede dar todos estos datos, pero sí o sí tienen que leer qué les pide. En este caso, les pide organizar de acuerdo al criterio de mayor tiempo operativo. Pero hay modelos que les da todos estos datos y les pide el ciclo. O sea que hacer todo esto es en vano, porque solamente le está pidiendo este dato. Y eso pasó aquí, por ejemplo. Les dio datos que sí son utilizables para calcular el número mínimo teórico de estaciones. Y aquí lo que se complican a veces es que no ven las unidades y directamente anotan los números y lo calculan así. Cuando yo les he dicho siempre que los tiempos en este tema sí o sí tienen que estar en segundos. En este caso, el tiempo de producción se los dieron en horas, así que eso sí o sí tienen que llevarlo a segundos. Y una vez tengan todas sus unidades en las mismas unidades, calculan el número teórico. Se puede dar el caso de que sí les dé el tiempo en horas y puedan trabajarlo así, pero el tiempo total de ejecución también tiene que estar en horas. Es decir, aquí ya no sería 240, sería, no sé, pónganle 6 horas. Si esto ya está en 6 horas y su tiempo ya está en horas, no hay necesidad de convertir y directamente calculan el número teórico de estaciones. Pero sí o sí, esto tiene que estar en las mismas unidades para calcular este tiempo. Luego, esto igual ya lo vimos en clase. No sé si tienen ejercicios para hacer de este tema o quieren que directamente les explique acerca de la superficie. De estos ejercicios en realidad no hay tantas complicaciones porque el método de resolver es el mismo. Lo único que varía es que algunas pueden tener pocas operaciones, como en este caso, como hay otras que pueden tener muchas operaciones, así o mucho más largas. Y lo complicado en ese tipo de casos es que muchas veces este diagrama no les va a salir recto, es decir, no sé si ya de por sí aquí ponen la operación D y aquí ponen la operación E, aquí ponen E y aquí D y lo demás lo mantienen, esto ya no iría así, ¿no? Es decir, por aquí iría E y aquí tendrían que hacer un puente para llegar a F.
porque D sigue a F. Pero eso es lo más complicado y eso es ya, lo borré. Eso ya es de acuerdo a cómo ustedes lo dibujen. Si ven que están yendo por un mal camino, tienen que dibujarlo de la manera que ustedes logren entenderle. De preferencia, como les digo, no hagan eso de puentes. Traten de mejor borrar y reiniciar donde no tengan que hacer ese tipo de puentes con la flecha, porque eso llega a confundir cuando son muchas operaciones. Y más aún si les pide el criterio del número de operaciones, mayor número de operaciones subsiguientes, porque ahí tienen que contar cuántas operaciones salen de cada una. Y si tienen ese caso de la flecha, pueden confundirse y pueden aumentar a una operación y quitarle a otra. Así que por eso siempre les digo que lo dibujen de manera que ustedes le entiendan y que se vea bien, porque eso igual lo califica el ingeniero. Pero eso sería en este tipo de temas. Lo que varía sería la cantidad de operaciones, porque después los criterios tienen su forma de resolver constante, o sea, ahí no va a haber algún caso donde varíe, siempre tienen que cumplir las preguntas que les dije. Y esto es directamente restar con su ciclo de tiempo. Y el ciclo de tiempo igual tiene su fórmula, ¿no? Como vimos aquí, era el tiempo, ahorita les voy a poner en sí donde está el resumen. Ahí. Ya, aquí tendrían en sí un resumen. Esto lo voy a tratar de subir al Classroom, pero igual está en los videos. A ver. Ya, igual están los videos que también están en el Classroom. Esto sería en sí lo que tienen que aprender del tema de distribución de las instalaciones, que cuando se dé el caso del criterio de mayor tiempo operativo, ustedes lo primero que hacen es calcular, opcional, ¿no? Pero siempre les va a ayudar a calcular el número mínimo teórico de estaciones con las fórmulas que vimos, que igual se las voy a poner aquí. Y después de eso ver si también les da el dato del ciclo. Si no les da, igual se puede calcular con el número mínimo o con los datos de la demanda. Ustedes ahí se van a dar cuenta. Cuando les dé el dato de las demandas y el tiempo de producción, sí o sí tienen que calcular el ciclo. O quizás se los dé y esos sean datos que no vayan a usar. Una vez tienen eso, arman su malla, que es como vieron. No sé si tengo ejercicios aquí. No. Como vieron, es directamente dibujar cada una de las operaciones siguiendo qué operación sale de cada una. Entonces lo explico con gráfico. Ya. Que sería dibujar de acuerdo a esta tablita. Esta tablita igual les sugiero que la hagan, porque como ven en los exámenes puede dárselos así y ustedes pueden confundirse y anotar, no sé, 40 segundos a la operación B, 50 a la C por no haber leído bien. Así que siempre les digo que hagan esta tablita, que es colocar las operaciones y su tiempo correspondiente y también las operaciones precedentes. Las operaciones precedentes es lo que va antes de la operación que están evaluando. Es decir,
antes de B no hay ninguna operación. Entonces antes de A no hay ninguna operación. Entonces A es la que inicia toda esta rama. Antes de B tampoco. B inicia igual una rama. Luego, antes de C está A y B. Es decir, de A y B va a salir C. Igual pueden verlo de este lado. De C va a salir de A y B. D sale de A. E sale C y D. Y lo pueden armar de cualquier manera, siempre que no se equivoquen con estas operaciones, ¿no? Por ahí le ponen A y B sale de D, ahí ya va a estar mal. Siempre tienen que tratar de ver bien y colocar bien estas operaciones. Y por eso les sugiero que hagan esta tabla porque les ayuda mejor a ver eso. Una vez ya tienen esto, hacen su tabla que ya incluyen las estaciones, el tiempo resultante, o directamente pueden hacer esto: estación, operación y el tiempo resultante. Pero a método que ustedes entiendan cómo es que se hizo, también le puse el tiempo de cada operación. Y aquí es directamente restar del ciclo total. Y si el tiempo ya no alcanza para ninguna, como dice aquí, tienen que volver a lo mismo, ¿no? Buscar al mayor tiempo, ver si puede ejecutarse y luego ver si alcanza el tiempo para ejecutarse. Porque como les dije, tiene que cumplirse con estas 3 preguntas. Si se cumple con 2, no nos sirve. Tenemos que volver a buscar otra operación que cumpla con las 3. Y para el criterio del mayor número de operaciones subsiguientes es... A ver, voy a buscar uno. Es exactamente lo mismo, pero ya ahí, como les dije, se hace una tabla de prioridades. Ay, no, voy a presentar lo mismo. Ya aquí se hace una tabla de prioridad que es directamente contar cuántas operaciones sale de A, cuántas operaciones sale de B, y directamente contar y ponerlas en orden descendente, es decir, desde la que tiene más operaciones hasta la que tiene 0 operaciones, o la última en la malla, que esa siempre va a ser la que tiene 0 operaciones porque no va a salir nada de ella. Y se pregunta lo mismo, si puede ejecutarse, si alcanza el tiempo, y si no alcanza, aquí se lo puse con rojo porque muchos siguen tal cual esta indicación y dejan mucho tiempo sobrante sin hacer nada, y ya iba a estar mal su ejercicio. Si no alcanza el tiempo, se tiene que saltar a la siguiente prioridad y cumplir estas 2 preguntas. En el caso del criterio 1, se salta a la siguiente operación y que cumpla con estas 3 preguntas. Igual aquí se los puse. Para ambos criterios deben cumplir sí o sí los 3 requisitos. No sé si tienen dudas acerca de distribución de las instalaciones o si tienen ejercicios. ¿Se entendió? Chicos. Sí. Ya. Si tienen ejercicios, mándenlo al grupo para hacerlo. Yo ahorita les estoy explicando en temas generales en sí de cada tema, porque lo único que varía, como les dije, en este tema es la cantidad de operaciones que tiene cada ejercicio. Después no varía en nada, es la misma manera de resolver. Lo que sí tienen varios tipos de ejercicios es en superficies mínimas, que ya es este. Aquí el ingeniero puede pedirle cualquier incógnita. Puede pedirle desde la superficie gravitacional, la superficie mínima total para cada máquina o directamente el coeficiente K. Aquí sí hay muchos tipos de ejercicios que puede pedir. Y vamos a ver este tema. Superficies mínimas requeridas se divide en 3 tipos de superficie. La primera es la superficie estática. Aquí este dibujito no sé si los mostró el ingeniero,
pero ¿qué significa la superficie estática? Que por cierto, estas superficies van a estar en metros cuadrados máquina. Siempre. Rara vez he visto alguna otra unidad, pero sí o sí, como siempre les digo, tienen que estar todos en las mismas unidades para que puedan calcular alguna de estas. La superficie estática se simboliza con S sub S y es la superficie que va a ocupar un equipo. Como vemos aquí en el cuadro naranja, esta superficie puede ser la superficie que vaya a ocupar un torno, una soldadora, es netamente enfocada al equipo. ¿Y cómo es que se calcula? De acuerdo justamente a las dimensiones que tenga ese equipo. Si es un torno, puede ser rectangular o puede ser más cuadradito y chiquito, pero es de acuerdo a eso. Si es cuadrado, va a ser lado por lado. Si es rectangular, va a ser largo por ancho. Y si es una superficie redonda, puede ser pi cuarto por diámetro al cuadrado, o si les da el radio, pi por radio al cuadrado. Eso es netamente según la dimensión del equipo, que también les tiene que dar de datos, sí o sí, estos datos, porque uno no puede adivinar cuánto va a ser el radio de, no sé, una sierra caladora, como vieron es redondita. Sí o sí les tiene que dar datos fijos de eso. Ya las fórmulas son las que pueden variar de acuerdo si es un círculo, si es un cuadrado o si es un rectángulo. La siguiente es la superficie gravitacional, que se simboliza con una S sub G. Esta superficie es el espacio que requiere los trabajadores para operar alrededor de la máquina. Es decir, este espacio verde es donde va a estar, no sé, un trabajador operando la sierra caladora o un operador haciendo trabajos en un torno. Es netamente enfocado al trabajador y su fórmula es la superficie estática por N, que son los lados útiles. Aquí los dejé en rojo porque esto, por lo general, el ingeniero nunca les da el dato del número de lados útiles de una máquina redonda. Ustedes tienen que asumir que es 2, sí o sí va a ser 2. Y esto tiene sentido porque si tenemos una máquina redonda, un operador solamente lo puede trabajar desde el lado izquierdo o el lado derecho. Claro, sí se podía dividir en más partes, pero lo ideal y lo recomendable es que solamente sea 2 partes. Así que por eso es que esto siempre va a ser 2 si es una máquina redonda. Ya si es una máquina cuadrada o rectangular, puede haber muchas formas de cómo un trabajador la maneje. Por eso es que sí o sí tiene que ser un dato que les tiene que dar el enunciado, porque si es un cuadrado nosotros podemos asumir que son 4 lados, pero quizá el ejercicio muchas veces no va a coincidir y les va a decir que es una máquina cuadrada y tiene 5 lados útiles. Entonces no solamente la operan desde arriba, abajo, izquierda y derecha, sino que va a haber una parte o una esquina que también la operen. Y eso es un dato sí o sí del enunciado. Ustedes no pueden adivinar, a excepción de que si es máquina redonda siempre va a ser 2. Luego está la superficie de evolución, que se simboliza con S sub E, y este es el espacio en sí que requiere para que se haga el transporte de alguna pieza, máquina o incluso un operador. Es prácticamente por donde circula la materia prima, pero sí un transporte interno. Aquí ya la fórmula es el K, que es el coeficiente K. Este coeficiente K es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y es sacarle la media o la altura media ponderada a los elementos móviles y a los elementos estáticos. Los elementos móviles tienen que recordar que va a ser algún equipo, no sé, una mesa de trabajo con rueditas que ustedes puedan trabajarla. Es el mismo operador que también no se queda fijo en un lugar, sino que camina por toda la máquina. Y los elementos estáticos ya son las máquinas en sí, que son difíciles de transportar por ellas mismas. Y esto, ¿por qué les digo que es importante que ustedes reconozcan? Porque hay ejercicios que directamente les pone un listado de las máquinas y ustedes tienen que saber identificar cuáles son móviles y cuáles son estáticos.
Una carretilla entra en elementos móviles. Un operador entra en elementos móviles. Pero un torno o no sé, una lijadora como las que vimos ahí, las grandes para madera, ya entra en estático, porque no es como que se puedan transportar fácilmente. Una vez tienen estas dos alturas medias, que como su nombre dice, es directamente sumar y dividir entre la cantidad, sacarle la media. Una vez tienen la altura media ponderada tanto de móviles como estático, su fórmula para calcular K es dividir, ¿dónde está?, la altura media de los elementos móviles sobre 2 veces la altura media de los elementos estáticos. Aquí igual les puse las fórmulas para calcular la altura móvil, que es la cantidad de máquinas, es decir, si hay 3 tornos, serían los 3 tornos por la altura que vaya a tener esa máquina. Aquí les puse el ejemplo de los elementos móviles, pueden ser 4 operadores por la altura de los operadores que les va a dar el problema sobre la sumatoria de todas las cantidades que se vayan a multiplicar. Lo vamos a ver mejor con un ejercicio. Y lo mismo con las alturas medias ponderadas de los elementos estáticos. Una vez tienen todo esto, el ejercicio les va a decir explícitamente qué resultado quieren que saquen, porque es diferente a decir calcule la superficie mínima requerida para cada máquina a decirles calcule la superficie mínima requerida total o total requerida. Como ven aquí, las unidades son diferentes. Aquí directamente es la sumatoria de todas estas 3 superficies, pero para la superficie mínima total ya es netamente enfocada no por máquina, sino engloba todas las máquinas o todas las operaciones. Va a ser englobando los tornos, englobando la sierra, directamente la total. Pero aquí puede decirle por cada máquina y se enfocan netamente en las máquinas que le está pidiendo el problema. No sé si me estoy dando a entender o los estoy chipando más. Sí, sí la estoy grabando. Ya. Ahorita les voy a mostrar la pantalla, creo que ahora se está viendo. Distribución. Ya. Tienen que saberse estas fórmulas sí o sí, porque el ingeniero no los deja entrar con formulario. Sí o sí tienen que aprender todas estas fórmulas y lo mismo con distribución. Aquí, como ven, sí o sí el problema les va a especificar qué superficie es la que quieren. Aquí les dice cuál es la superficie total requerida para cada máquina, es decir, el resultado va a estar en metros cuadrados máquina. Pero si les pide la total, es netamente en metros cuadrados. Es decir, multiplican por la cantidad de máquinas para dejarlo en ese resultado. Otro tema que quería explicarles es el de la demanda. Este lo vamos a hacer desde cero. Dice, determinar la demanda de cada mes si la eficiencia final es el 20% de la demanda de cada mes. Esto no es parte del problema, esto ya es el resultado. Y las necesidades de producción, eficiencia, si no les da las unidades, es directamente unidades o como ustedes quieran ver. En este caso nos da 3 meses, su necesidad de producción y su existencia final. Para esto tenemos que saber, y esta fórmula es súper importante porque la van a ver en otras materias igual, necesidad de producción es igual a la demanda más la existencia final
menos la existencia inicial. Por si acaso voy a ver en la otra parte. Aquí. Esto igual es otro ejercicio que lo vamos a hacer después. Esto es solamente para explicarles cómo es que se mueven las existencias. La fórmula, como les dije, es la demanda más la existencia final menos la existencia inicial. Aquí lo complicado es saber qué existencia lleva el signo positivo y negativo, porque muchos lo suelen confundir y le ponen positivo a la existencia inicial y negativo a la final, y ya desde ahí su despeje, en caso de que vayan a despejar alguna, o su necesidad de producción, les va a variar completamente. Este gráfico nos muestra cómo es que funcionan las existencias. ¿Por qué la existencia final es positiva? Porque es la que va acumulándose para el siguiente mes. En este gráfico, por ejemplo, la existencia final es la existencia inicial del siguiente mes. Es decir, la existencia final 1 va a ser la existencia inicial del mes 2. En cambio, la existencia inicial es la que siempre va a ir consumiéndose y no va a quedar nada para el siguiente mes porque directamente es lo que uno inicia teniendo, y la existencia final no siempre se acaba porque eso justamente depende de la necesidad de producción. Muchos meses van a tener que va a sobrarles y otros meses no va a sobrar nada y van a tener que iniciar desde cero. Por eso mismo es que lo importante es que ustedes sepan es que la existencia final del mes 1 va a ser la inicial del mes 2. Y eso igual les va a dar a entender que esa va a ser la existencia que va a llevar el signo positivo. En este caso, por ejemplo, este es un problema más fácil. Voy a borrar todo. Les dice determinar la necesidad de producción sabiendo que el 20% de la demanda es la existencia final y nos da solamente estos datos. Como tenemos aquí la fórmula, nos dice que la existencia final es igual al 20% de la demanda de cada mes. Entonces iniciamos sacando el 20% de 3000, que es del mes 1, sale 600. Aquí ya tenemos la existencia final del mes 1. ¿Y qué es lo que acabamos de decir? Esta existencia final del mes 1 va a ser la inicial del mes 2. Luego, teniendo esto también, tenemos para calcular la existencia final de cada mes. Nuevamente sacamos aquí. Este es del mes 1. Existencia final del mes 2 va a ser también el 0,20 o el 20% de 3500. 700. Y nuevamente hacemos lo mismo. Esta existencia final del mes 2 va a ser la inicial del mes 3. Y aquí otra vez el 20%, 0,20 por 3800. 760 es la inicial del mes 4. 0,20 por 2700. 540 la inicial del mes 5. Y por último 0,20 por 2500. Ahora, ya teniendo todo esto, podemos calcular directamente la necesidad de producción, que es la demanda más la existencia final menos la existencia inicial. 3200 y así para todas las demás. Y ya esto lo pueden remarcar o lo pueden poner aquí directamente en una columna: necesidad de producción para el mes 1 es igual a 3200 y así para cada una, ¿no? O lo pueden directamente subrayar. Esto sería todo el ejercicio. No sé si tienen dudas o se entendió. Chicos.
¿Se entendió el ejercicio? Ya, bueno, voy a asumir que sí se entendió. Ahora con el que estábamos, una vez ya entiendan cómo es que se mueven los inventarios, podemos hacer ejercicios de cualquier tipo. Aquí sí les va a preguntar igual lo mismo, puede variar cualquier incógnita, puede darle las existencias iniciales y no las finales, puede darle la necesidad de producción o no puede darle también, puede darle para encontrar la demanda teniendo todo lo demás o iniciar desde cero. Eso ya varía de acuerdo a lo que les pida y a los que tienen para calcularlo. Aquí dice determinar la demanda de cada mes si la existencia final es el 20%. Lo mismo, calculamos la existencia final para cada mes que nos está diciendo es el 20% de la demanda de cada mes. No, aquí no podemos calcular directamente porque no tenemos el dato de la demanda, es algo que nos está pidiendo. Entonces, basándonos desde la fórmula original, tenemos necesidad de producción, no tenemos la demanda, que sería nuestra incógnita, tenemos la existencia inicial. ¿Es la inicial? Creo que sí. Sí, es la inicial. Tenemos la existencia inicial para el mes 1, que sería 240. No, este es final. Y aquí sería 240. No tenemos... Me olvidé ponerlo aquí. Para el mes 1. La necesidad de producción es 1600. Ya. Entonces tenemos la necesidad de producción, tenemos la existencia inicial, pero no tenemos la demanda y la existencia final. Entonces vamos a tratar de dejar solamente una incógnita para despejar esa, porque aquí tenemos dos variables y dos incógnitas, no se puede resolver. Así que sabiendo que la existencia final es el 20% de la demanda, directamente lo colocamos como nos lo dice, ¿no? Y ya aquí tenemos solamente la incógnita de la demanda. Entonces aquí despejamos y lo dejamos en función a la demanda. Sería 240 igual a demanda más 0,2 demanda. Una vez teniendo esto, hacemos sacar el común, que sería la demanda entre paréntesis 1 más 0,2. Aquí lo único que hice fue sacar el común, que sería la demanda. Lo demás se mantiene. Multiplicando D por 1 es D y D por 0,2 es 0,2. Da esto mismo. Entonces, una vez teniendo esto, despejamos la demanda y nos quedaría en 1600 más 240, todo esto dividido entre 1 más 0,2. Y ya aquí con esta fórmula podemos calcular la demanda para cada mes. Es decir, D1 va a ser igual a... ¿Cuánto? 1600 más 240 dividido entre 1 más 0,2. 1533,3. De preferencia les digo que trabajen con 2 o 3 decimales para no variar mucho los datos. Para la demanda del mes 2 va a ser 1800 más 240 entre 1,2, ¿no? Pero si quieren verlo todo completo, 1,02. 1700
Obviamente ya aquí para cada mes estoy usando los datos de cada mes. No es como que esta fórmula la apliquen en todos los meses, les va a salir lo mismo. Es para cada mes según sus datos. Y para el mes 3 va a ser 1400 más 180 dividido entre 1 más 0,2 y lo mismo. Vamos a trabajar con 2 decimales. Ya. Y aquí terminaría el problema porque nos está preguntando cuál es la demanda de cada mes. Pero la forma que ustedes pueden comprobar que su resultado está bien es calculando la necesidad de producción que les está dando de datos. Es decir, con que lo hagan para un mes ya va a estar bien. Necesidad de producción igual a demanda más existencia final menos existencia inicial. Aquí sería necesidad de producción 1 para el mes 1 va a ser igual a la demanda, que es 1533,33 más la existencia final. Ay, que no la calculamos, ¿no? Sería sacar el 20%. $306,66. Entonces aquí más 306,66 menos 240. Y como ven, por el tema de decimales salió 1599, pero redondeando es 1600. Si hubiéramos utilizado solamente enteros, redondeando al mayor, nos iba a salir exactamente 1600, perdón. Y así pueden hacer con los 3 meses, pero ya con que hagan con uno, ya van a estar seguros que está bien el ejercicio. ¿Se entendió este ejercicio o tienen dudas? Chicos. Sí se entiende, sí. Ya. Aquí sí les recomiendo tanto para superficies como para necesidad de producción, sí o sí practiquen despeje, porque como ven, no todos los ejercicios va a ser aplicar fórmula y ya. Sí o sí les va a dar despejes porque por lo general el ingeniero quiere ver si ustedes recuerdan y saben despejar bien. La mayoría de ejercicios casi siempre tienen despeje y suelen ser así o suelen ser más complicados. Así que eso es algo bueno y algo malo también, porque cada uno tiene su manera de despejar. Yo aquí lo hice de esta manera, pero quizá alguno lo hizo mucho más corto y con que lleguen al mismo resultado va a estar bien, porque igual en los ejercicios de superficie siempre tienen que despejar las incógnitas, pero el consejo que siempre les doy es que dejen sí o sí la incógnita que les falta siempre en función a esa, ¿no? Traten de llevar todo lo que tienen a solamente despejar esa variable que les falta. Y estos serían ejercicios que igual están en el video, no sé si tienen alguno para hacer aparte de esto, porque repetir esto mismo está en el video, así que no le hay otro sentido. Aquí como ven este ejercicio es uno de los más complicaditos, que yo lo hice de esta manera, pero un compañero me dijo otra manera y aquí está su forma y fue mucho más corta. Así que estos temas son de acuerdo a cada uno como sepa despejar y como le entienda despejar, pero que lleguen sí o sí al mismo resultado, que es lo ideal, ¿no? Porque en temas de decimales sí o sí les va a variar, pero el entero siempre debe salirles igual porque el ingeniero es eso lo que se basa. Este sería el más larguito y complicado del tema de superficies, pero no sé si tienen otros para hacer o directamente aquí finalizaría la clase. No sé si tienen dudas.
Chicos, ¿tuvieran dudas acerca de algún ejercicio para hacerlo o se entendió todo? Se entendió por ahora, sí. Ya. De todas maneras, si tienen ejercicios aparte de los que están resueltos que en los videos, me los pueden pasar. Igual aquí, no sé si ven el Classroom. ¿Se ve el Classroom? Sí, sí. Ya. Igual aquí ya los moví los modelos del segundo parcial hacia arriba para que no les cueste buscar. Aquí está la teoría, que si no tienen mucho tiempo para estudiar todo el libro, pueden estudiar desde aquí. Por lo general aquí casi siempre aparece alguna de estas. Y está subrayada las partes, como siempre les digo, palabras claves para que ustedes las usen en sus exámenes, porque no siempre uno va a recordar tal cual lo que dice en el libro, pero estas palabras sí les puede ayudar a, no sé, hacer su propia versión o su propio concepto. Creo que los temas sí han variado, no están todos los de aquí. Ustedes netamente estudian los que están viendo. Aquí hay más modelos para que ustedes repasen. Uy, no se ve. Así suelen ser los exámenes. Y también está un video de las explicaciones de fórmulas, algo similar a lo que vimos hoy día, con resolución de algunos ejercicios. Y aquí ya está directamente la playlist de todos los videos del semestre anterior. Lo de abajo ya es netamente el primer parcial. Y eso sería, si no tienen más dudas.